Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie. Seguimos avanzando, estamos en la segunda epístola a los Corintios y vamos a leer los capítulos desde el 5 hasta el número 8. Así que avancemos, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en la voluntad del Señor y les agradezco a ustedes por estar ahí todo este tiempo, tremendo tiempo, y nos ha edificado tanto y nos seguirá edificando seguramente. Les agradezco también a los patrocinadores, a la editorial Portavoz que se suma teniendo dos de sus Biblias en pantalla. Y ahora sí, oremos y comencemos para poder edificarnos con la palabra del Señor en esta epístola tan personal del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así: Señor, vamos a tu presencia, Dios, a encomendar nuestra vida para que tú nos hables. Presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así avanzamos en lo que es la serie Leemos la Biblia en un año, en el capítulo 5, donde dice: porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en verdad que en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Y está hablando del cuerpo celestial, de la resurrección a un nuevo cuerpo celestial, que lo vimos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y va a decir así: porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde podemos ver que se presenta algo que hasta ahora habíamos visto, pero no tan literal como lo va a decir Pablo en la revelación dirigido por el Espíritu Santo, que es el tribunal de Cristo. Rodo, ¿qué es el tribunal de Cristo? Tiene que ver con el trono blanco que se ve en Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. No, es diferente acontecimiento escatológico y tiene que ver con algo a futuro para los muertos en Cristo. Pero tenemos un video en el canal sobre el tribunal de Cristo, que te dejo aquí el link de ese video en particular para que puedas ir y verlo, donde con Biblias de estudio vemos qué significa y para qué es, cuál era la funcionalidad de este tribunal de Cristo que aparecerá para juzgar a los salvos. Bueno, ahí están todos los detalles, te recomiendo que puedas verlo para edificarte y conocer un poco más de eso. Ahora seguimos la lectura desde el versículo 11, donde nos habla de la nueva criatura, donde se cita aquí uno de los pasajes que más se ha hablado, que es el versículo 17. Pero vamos por el 11 y dice así: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Por el amor de Cristo pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y
por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Y esto qué significa? Que cuando ellos conocieron a Cristo cuando tuvo un cuerpo humano, o sea, mientras estuvo en su ministerio terrenal, dice ya ahora nosotros no lo conocemos así, no lo recordamos como el hombre que anduvo en la tierra, sino que lo reconocemos como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora va a decir entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y seguirá diciendo el ministerio de la reconciliación. Pero antes pongamos en el comentario, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y listo, nada más, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esto es una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Si sigue practicando el pecado, si sigue realmente haciendo las cosas que hacía antes de comenzar a venir a la iglesia o de escuchar el mensaje del Evangelio, es que todavía no se ha convertido al Evangelio, no ha nacido de nuevo porque no es una nueva criatura. Es así, Rodo, tal cual, así. Bueno, entonces va a decir el versículo 18 hasta el final del capítulo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y qué buen retrato de la cruz de Cristo. Al que no pecó, Dios lo hizo pecado, para que la justicia que tendría que haber caído sobre nosotros cayera sobre Él. La paga del pecado y la muerte, Cristo murió por nosotros. Y por esa muerte nosotros somos justificados cuando creemos y le entregamos nuestra vida a Él como Señor y Salvador. Ahora comienza el capítulo 6, que va a hablar de las características del ministerio cristiano y va a dar algunas exhortaciones a los creyentes. Y dice así: y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, y cita, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, no dando nosotros mismos en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños, ustedes también abran de par en par su corazón. Y ahora dirán, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con un incrédulo?
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, allí citando Samuel, Crónicas, allí hay una cita de diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Así termina el capítulo 6 y comenzamos el capítulo 7 a continuación, pero quiero ver cómo él trata de llamarles la atención de que no podemos nosotros mezclarnos con conceptos y formatos de vida del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso hay que tener conciencia de que no podemos tener ningún tipo de asociación con personas que no se dirigen por la voluntad de Dios en su criterio de vida. Y eso es muy importante, y convertirse al Evangelio es entender claramente esa realidad y vivir en coherencia con ello. Ahora dirá el capítulo 7, por tanto, amados, teniendo estas promesas, esto de que Dios habitaría en ellos, que somos templo del Espíritu de Dios, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto hay que ponerlo en el comentario. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esto es algo que es indispensable. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Nosotros debemos constantemente pensar, tenemos que ser mejores personas, mejores siervos de Dios, amar la voluntad de Dios, ejercitar el temor de Dios como motivación principal de hacer su voluntad. Y así va a seguir diciendo, acéptennos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo expresa Pablo su corazón? Pero claro, ahora Pablo va a hablar de que está confortado a partir del versículo 5 y dice así: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y qué buena frase. Ponelo en el comentario. Dios consuela a los deprimidos. Y extraordinario. Estás pasando por momentos de tristeza, de inseguridad, de ansiedad o de depresión, que aquí lo dice, que Dios consuela a los deprimidos. Así que aferrate a la palabra del Señor, abrazalo al Señor y permití que Él enjugue toda lágrima de los ojos de ellos y que Él pueda renovar en ti el espíritu de gozo en el poder y la fortaleza del Señor. Te aliento a que sigas adelante. Sigamos. Dice entonces Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aunque cuando me pesó, dice, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un tiempo, pero ahora me regocijo de que no fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no se sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y acaba de decir algo tremendo, ¿no? Este versículo 10 es extraordinario, hay que remarcarlo, subrayarlo, aprenderlo de memoria, que dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar,
Pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense, dos tipos de tristeza. La del mundo produce muerte, depresión, tristeza, angustia profunda y finalmente suicidio. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, que es para salvación. Esa tristeza que te motiva al arrepentimiento, al cambio de actitud, a la entrega y a la conversión del alma. Bueno, esa tristeza también Dios la pone ahí con un propósito. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. Qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. ¿Por qué? Porque a través de Tito, ellos quizás le confortaron, hablaron bien de Pablo, le contaron la experiencia de lo que sucedió, la restauración del hombre, quizás también juntaron una ofrenda para mandarle por medio de Tito a Pablo, para que él supliera sus necesidades. Quizás estaba pasando por un momento de hambre y Tito dijo, mirá, allá te aman, ellos te quieren, te respetan y aquí está, me dieron esta ropa para ti, este dinero para que compres alimentos. Bueno, les habló de que ellos estaban bien, de que habían recibido con gozo su carta, se habían entristecido, pero se arrepintieron. Bueno, todo eso conforta la vida del creyente y es muy bueno que eso suceda. Por eso hay que manifestar lo que pasa dentro nuestro y comunicarlo a otros para que sean confortados, consolados y fortalecidos en medio de su prueba. Y también nosotros. Por eso esta carta es muy del corazón de Pablo. Les abre su corazón y les pide que ellos también abran su corazón para con Pablo porque realmente les ama. Y ahora leeremos, para terminar este capítulo, la generosidad de los macedonios y la delegación encabezada por Tito, que ya lo vamos a ver qué fue lo que hizo y la generosidad con que bendijeron a la iglesia y a Pablo, ¿no? Dice así. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Qué linda expresión! Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, llegáramos a ser ricos. Tremendo, esto es el Evangelio. El rico se hizo pobre para que los pobres fuesen enriquecidos. Ponelo en el comentario. El rico, Dios, se hizo pobre, humano, para que los humanos pobres fuesen enriquecidos por el gran Dios. Tremendo, tremendo, es impresionante.
Doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Está hablando del dar, del juntar dinero, del poder hacerlo. ¿Por qué no bendecimos a los santos que están en Jerusalén pasando hambre? ¿Por qué no bendecimos la vida de Pablo y de otros que necesitan un sostén económico y tenían el deseo de hacerlo? Y Pablo dice, bueno, háganlo de acuerdo a lo que tengan. Lo poco, lo mucho que tengan será de bendición a otros. Y esto es así aún hoy para nosotros. Entonces dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de otros, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Esto es así. Hoy tenemos más, podemos bendecir a otros. Quizás mañana tengamos menos y otros nos bendigan a nosotros. Porque aquí va a decir, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Y ahora dirá, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Todo en contexto hablando de la bendición material que ellos estaban a punto de dar y brindar como ofrenda para los necesitados y para aquellos que puedan ser sostenidos en la obra del Señor para poder seguir predicando el Evangelio con ese sostén económico. Fíjense la importancia, pero cómo Pablo habla de honestidad, de transparencia, de buena gestión y fiel administración. Bueno, ahí está la base de que la iglesia sea sana, que los recursos que tienen las iglesias sean bien administrados, realmente con temor de Dios y para beneficio de toda la iglesia y no de unos pocos. Eso es muy importante, es muy pero muy importante. Hasta aquí el video de la lectura de hoy. Seguiremos en el próximo capítulo con ya el final de la segunda epístola a los Corintios, leyendo los capítulos finales desde el 9 al 13. Y de esta manera les agradecemos a ustedes por estar, a la editorial Portavoz que se ha sumado ya hasta el final de la serie, teniendo 2 de sus Biblias aquí en pantalla. Y te ruego que no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos.
Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!